pelea constante, tanto con mi esposo, tanto en la atmósfera, tanto en toda la tribulación que estaba viviendo, porque yo en ese tiempo yo me quería separar, yo me quería alejar, yo quería que ya esto se acabara, porque esperar y esperar y esperar, creo que eso nos desespera y nos decepcionamos constantemente y perdemos la confianza, y la fe se hace de bajar de nosotros, no se fortalece. Y cada rato se bajaba, hermanos. Yo ya estaba como que yo creo que yo te estoy fallando constantemente, porque cada vez que yo veo la situación en mi casa es mucho más peor. Estoy orando y estoy ayunando y yo la veo peor. Yo estaba hablando con Dios de esa manera, le decía, mira, yo estoy orando, estoy ayunando, estoy activa en la iglesia, estoy diezmando. Y mi casa, mi esposo todavía ni siquiera viene a la iglesia juntamente conmigo. Él todavía sigue ahí, no sé qué está haciendo ahí todavía. Y yo tenía algo fuerte en mi corazón, porque cuando tú estás pasando por una traición, no quiere salir amor de tu corazón, no quiere salir ni palabras de bendición hacia esa persona que te está lastimando y estás viviendo, o sea, en vivo y en directo. Y tratar de colocar la palabra, viviéndola, activándola ahí, es muy fuerte, porque te quema el corazón, te quema tu alma, te vuelves como que, santo, ¿qué tengo que hacer ahorita? Y cuando te dice el Espíritu Santo, bendícelo, dile que lo amas. Y yo no quería sacar de mi boca esas palabras. Yo decía, ay no, yo quería decirle que se vaya de la casa, yo quería decirle que le odio. Y en vez de declarar esa palabra, decía, declara lo contrario de lo que te está diciendo tu mente, tus emociones, tu corazón. No hagas caso a tu corazón, porque tu corazón, en ese momento mi corazón estaba dolido, estaba herido, estaba sangrando, y yo quería decir todo lo que me dolía. Y hasta que llegó un punto y dijo, ya, deja de hablar así, y empieza a cambiar, empieza a activar y empieza a declarar. Por fe, decláralo, por fe, decláralo. Y empecé a declarar bendición sobre mi marido, decirle, mi amor, te amo, lo que nunca había salido de mi boca. Empecé a hablar y empecé a declarar. Y era cada vez que yo decía te amo, era como que se entraba algo que se quemaba en mi corazón. Era algo fuerte para mí. Y cada vez que yo le decía, tu ropa está aquí, tu comida está aquí, bienvenido a la casa, aunque venga a las 3 de la mañana y no venga a la hora correcta que tiene que venir a la casa, decía, sí, ven, acuéstate. No le reclamaba, me cerraba la boca y decía, seguía declarando por fe, confiando, diciendo, este varón te va a servir, este varón va a venir a tus pies, este varón va a ser. Y hacía cosas que son como locura. Yo sé que algunos, los que ya son creyentes, lo hacen. Yo ungía todo, ungía la cama donde él se acostaba, ungía su ropa, toda su ropa, hasta su ropa interior, ungía, y hasta le ungía a él. Yo le ungía desde la cabeza hasta la planta de los pies, ungiendo y declarando sobre este varón. Y una vez se levantó, abrió sus ojos y me dijo, ¿qué estás haciendo? Él no siente cuando está dormido, él no siente, pero él sintió que yo le estaba ungiendo. Y yo solamente le dije, cierra, sigue durmiendo, porque no estoy haciendo nada malo, te estoy ungiendo y estoy orando por ti, así que sigue durmiendo. Y me acuerdo que él solo abrió los ojos y se durmió, porque mi esposo le gusta dormir muchísimo. Y yo seguí orando, declarando que su mente sea guardada, declarando que su mente sea guardada, que ponga su mente de tu reino, que saques todas las cosas que estés en su mente, limpia su mente, topándole sus manos, que él pueda tocar y pueda hacer las cosas bien, que todo lo que toque sea prosperado y que todo lo que esté haciendo sea de bendición. Sus pies, que donde él pise, donde él vaya, sea pisando donde que él tiene que ir, pero donde que no tenga que pisar, que él salga de ahí, de ese lugar. Y había muchas oraciones que eran como que profetizándole, declarándole. Hermanos, no es fácil esperar. No es fácil esperar. La fe se te va cuando tú no estás viendo el cumplimiento de lo que tú estás declarando. Yo declaraba, que mi esposo va a ir, y no iba, no entendía, no quería ni orar. Había muchas veces que yo lo levantaba a las 3 de la mañana para que me acompañara a orar, y él se enojaba muchísimo porque no le gustaba que le despierte. Hubo una vez, creo que
hasta ya pensé que me iba a pegar, porque cuando tú levantas a alguien que no le gusta despertar, se levantan con una cara y con un como que ya me va a golpear. Y yo con miedo y con angustia seguía haciéndole despertar a ese varón para que orara conmigo juntamente a las 3 de la mañana. Y era constantemente la declaración. Yo sé que cada uno de nosotros algunas veces vamos a estar declarando como locos, como yo pienso. Yo agarraba las banderas y limpiaba, adoraba y declaraba muchas cosas en un cuarto, en un solo cuarto, porque ahí vivíamos solamente los tres, mi esposo, mi hijo primero y mi hijo segundo, y yo, que estábamos ahí, estábamos cuatro vivíamos en un solo cuarto. Y ahí en ese cuarto se convirtió en un campo de oración, en un campo de guerra espiritual, donde yo adoraba, donde yo danzaba, donde yo declaraba, donde yo estaba declarando sobre mi esposo para que se cumpliera. Y déjeme decirle, no es fácil, pero sí te da la fuerza Dios. Sí te da, a través del Espíritu Santo te da los diseños, las revelaciones, las estrategias para que tú puedas seguir perseverando, para que tú puedas seguir resistiendo y confiando que lo que declaraste y de lo que te dijo Dios se va a cumplir en tu vida. No importa el tiempo y no importa lo que veas tan lejano, porque a mí en ese tiempo yo pensé que iba a ser mucho más largo, hermanos. Declarando en fe, confiando, declarando que mi esposo va a venir a la iglesia, hasta incluyendo compraba trajes, declarando en la ropa de él que le compraba zapatos para que se vaya a la iglesia. Y yo decía que esos son presentes míos para que él se vistiera bien y para que si algún rato tú te vas a la iglesia, pues te compro estos zapatos. Y salía por ahí y con mis hijos y compraba una camisa. Salía por ahí y compraba un traje y lo traía y lo envolvía y le daba y le decía, esto es para ti, mi amor, para cuando vayamos a la iglesia. Y solo me quedaba mirando como que ¿qué es esta loca? ¿Por qué está dándome tantos regalos? ¿Y por qué me está comprando esa clase de ropa? Yo pienso que él pensaba así, o no sé qué pensaba que yo, porque mi actitud debería de haber sido lo contrario, pero yo estaba siguiendo lo que me había dicho mi amado Dios que yo hiciera, porque no era lo que yo quería, era lo que yo tenía que hacer. Era que yo tenía que hacer de vivir la palabra, así como dice, ama a tu enemigo, porque se había convertido en mi enemigo. Ama al que te lastima, dale amor al que te lastima. Si él te dice algo, no lo digas nada, bendícelo, llora por él. Y así estaba yo viviendo la palabra con él. Y fue muy difícil hasta callarme la boca porque yo hablaba muchísimo. Y cuando empezaba a declarar proféticamente, porque la fe es que tú declares lo que va a venir. Que tú declares que ese varón va a predicar, que ese varón va a orar juntamente conmigo a la par, que va a doblar rodillas juntamente. Y era algo como imposible, humanamente imposible creerlo, porque yo estaba viviendo en una atmósfera física tan fuerte que cada vez que yo estaba orando y orando y orando y declarando proféticamente, creyendo en la palabra de Dios y declarando, venía con muchas cosas. Decía, es que ya lo último, que ya estábamos casi en un proceso, creo que de medio año, hubo un golpe fuerte que vino donde mí y yo quería ya soltar, ya no quería seguir adelante con el matrimonio. Ya quería soltarlo, ya quería dejarlo. Y aunque haya profetizado, aunque haya ungido, ya quería soltarlo, porque vino un día y me dijo, oh, esa mujer está embarazada. Cuando eso me dijo que ella estaba embarazada de un hijo de él, a mí me rompió mi corazón. Y yo estaba tranquila, yo solamente me puse a llorar. Y me acuerdo que en ese día mismo salimos y dije, vamos a hablar. Y yo vivía en Brooklyn. Y yo quería salir de la atmósfera de Nueva York y venimos a New Jersey. Por primera vez venimos los dos a New Jersey, a un parque que se ve la Estatua de la Libertad. Y allí mismo, sentados, le dije, quiero hacer que tú te comprometas. Si es que van a hacer ese niño, pues está bien, pero si tú quieres seguir en esta relación, vamos a seguir adelante, pero quiero que también tú te pongas de parte. Yo ya me estoy cansando, yo ya quiero soltar la toalla y quiero dejarlo ahí. Ya no quiero seguir con este matrimonio porque me causaba mucho dolor. Y aunque yo no le decía,
me causaba mucho dolor, me causaba solamente en verlo. Yo ya quería ya mandarle sacando, pateando, sacando de mi casa, tirarle su ropa por la ventana para que salga y para... Tantos de esas habladas, me acuerdo de eso, que él dijo, está bien, vamos a dedicarnos un poco y voy a ver si puedo para poder hacer. No se comprometió tanto, pero dije, ok, esta es la última oportunidad. Y empecé a danzar. Ahí fue donde estaba en el ministerio de danza y me acuerdo de esto porque esto a mí me impactó muchísimo, muchísimo. Y por eso es que yo no vivo por lo que estoy viviendo. Yo no vivo por lo que estoy viviendo físicamente. El Señor me ha prometido, por lo que el Señor me ha mostrado y porque el Señor me ha hecho entender muchas cosas. Y por eso dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú ni siquiera conoces para que tú sigas adelante. Y yo clamé esa noche con mucho dolor y dije, yo ya quiero soltar, ya no quiero seguir. Yo estaba activa en la iglesia, yo estaba danzando, yo estaba en el ministerio de adoración, yo estaba activa muchísimo, pero ya no tenía fuerzas porque me sentí acabada, porque seguía confiando y no veía nada de resultados. Y en ese tiempo estaba sacando pasos y como a las 3 de la mañana me levanté y estaba orando y dije, yo ya no más, yo ya voy a dejar esto aquí. Siento que hago tantas locuras, tanto declaración sobre mi esposo, declarando que mi esposo va a ir junto a mí, que mi esposo va a predicar, que mi esposo se va a apasionar, muchas declaraciones de bendición para mi esposo, y que no veía cumplirse. Y hubo esa parte que yo quise soltar esa noche y que me postré para abajo, como ya soltando, rindiéndome completamente, y estaba despierta y vino una visión donde mí y me mostró mis hijos. En ese tiempo el uno tenía 3 años o 4 años y el otro tenía 1 año de edad. Todavía eran bebés, todavía eran pequeñitos. Pero esa visión vino donde mí y me mostró a 2 jóvenes adultos. Uno salía de la batería y uno salía del piano y se pasaron al frente a predicar. Uno estaba hablando en español y el otro estaba hablando en inglés. O sea, uno estaba hablando en español y el otro le estaba traduciendo. Y cuando yo vi esa visión, yo sentí en mi espíritu, ellos son mis hijos. Y cuando yo abrí mis ojos, dije, esos son mis hijos. ¿Qué me estás tratando de decir? Y digo, es que tú sí sueltas. No solamente eres tú, madre, no solamente tú eres esa mujer, tú estás abriendo algo bien poderoso aquí en esta familia. Tú eres esa brecha que está abriendo camino para la generación que viene. Y si tú sueltas, tú no solo estás soltando tu ministerio y tu llamado, tú estás soltando el llamado de tus hijos, el propósito de tus hijos, lo que ellos tienen, tú también lo estás soltando. Así que no estás luchando solamente por ti, tú estás luchando también por esta generación, así que no la sueltes. Y cuando eso vino donde mí, yo me postré y dije, y agarré nuevas fuerzas, porque esas son las visiones, las revelaciones que te da Dios para que tú puedas seguir adelante y que agarres nuevas fuerzas y diga, me levanto, aunque no vea nada, aunque no suceda nada y aunque esté en caos y aunque esté peor de lo que yo pienso, voy a seguir luchando, voy a seguir perseverando, aunque vea que todo se está cayendo, voy a seguir adelante, voy a seguir confiando. Y esa fue una visión que a mí me fortaleció, me levantó, aunque me sienta mal mis emociones. Ya no les hice caso a mis emociones. Ya no le hice caso. Ahí fueron donde que murieron, donde que pienso que clavé mis emociones en esa cruz juntamente con el Mesías Jesús de Nazaret, y dije, ya no más a mis emociones, yo voy a creer en tu palabra y voy a seguir declarando. En total, hermanos, para hacerles de reducir el testimonio, en 3 años exactos, mi esposo creía en Dios, empezó a diezmar, asistía a la iglesia, se apasionó, se enamoró de Dios Todopoderoso y era un siervo fiel. En 3 años exactos, él predicó la palabra. Él pasó al frente y predicó la palabra, se sintió la presencia de Dios. En esos 3 años fue un proceso bien fuerte para mí, porque Dios me dio muchas revelaciones para que yo pudiera ser, para que levantara ese varón,
para levantar ese varón y confiando, y aunque tú no lo veas y aunque tú no hagas de ser esto, confiando. Y cuando vi, el mejor regalo que yo sentí en ese tiempo fue que él se levantó junto a mí y se arrodilló junto a mí y empezamos a orar juntos. O sea que lo que yo había declarado con mi boca y había confiado se estaba cumpliendo, y yo lo estaba viviendo, yo lo estaba viendo. Y eso para mí fue como que, santo, la fe, la fortaleza, la fe, la confianza, la fe, la espera. Valió la pena esperar, valió la pena resistir, valió la pena soportar muchas cosas físicas que aunque en el espíritu, mi espíritu estaba fuerte, pero mi carne estaba bien débil. Yo quería soltar la toalla, yo ya quería dejarlo ahí, ya no quería seguir. Y ahora ustedes pueden ver todas las declaraciones que algunas veces pensaba que no se iban a cumplir. Ahora él está llevando la palabra, él predica, él es pastor, él está todos los sábados, saltando algunos sábados, él está enseñando la Torá en el templo. Él está activo aquí, tanto aquí en la iglesia que tenemos y también aquí juntamente con el ministerio, porque yo no pensé que él iba a venir al ministerio, porque también ese es otro testimonio. Y él vino acá y empezó también a declarar y me apoyó en este ministerio para poder levantarlo, porque al principio, pues como todo, pienso que todos los sacerdotes o los pastores piensan que el TikTok no es de Dios, pero él pudo ver la manifestación, pudo ver las almas, y cuando él vio eso, él me ayudó en este ministerio a traer la palabra, y él trae la palabra y él también ora. Y ahora ustedes pueden ver ese varón que antes no era así, y que todo lo que creí por fe, confiando y declarando las promesas, la palabra de Dios, declarando sobre ese varón y confiando fielmente, y que pasaba tiempo, hermanos, porque esto no fue de noche a la mañana, esto no se vino de noche a la mañana, fue soportando y creyendo, sacando muchos, limpiando, como ayer habíamos hecho de estudiar sobre la mente, sacando todos los pensamientos. Y sí, no les digo, tuve muchos pensamientos malos, tuve muchos pensamientos, muchas cosas que pensaba, que creía, que decía, y si es que no funciona, y si es que esto se cae abajo, y si es que todo lo que estoy haciendo no sirve para nada. Estaba en mi mente, pero no permitía que salga de mi boca, no permitía que se confirmara con mi boca, y luchando cada día, porque el campo de batalla, como les dije ayer, es la mente, y muy fuerte la opresión, porque tú estás viéndola y tú estás viviéndola. A los 3 años pude ver el cumplimiento de la promesa de mi amado Dios Todopoderoso manifestada en mi esposo. La fe es creer a lo que no ves, creer aunque tú estés viendo un panorama tan feo, tan oscuro, que no parece que no hay luz, sigue creyendo. Y de eso se trata la fe, sigue creyendo. Y no importa cuánto tiempo tengas que esperar, sigue esperando, porque te va a dar el mismo Dios, te va a dar la fuerza para que tú sigas creyendo y sigas fortaleciendo. Y así como hubo un día que yo quería ya soltar todo y dejarlo ya ahí, porque yo no veía nada, que te dé esa visión y esa revelación en tu espíritu, para que agarres nuevas fuerzas y sigas creyendo aún más, con mucho más fuerza. Y ahí sí te levantes y te armes de toda armadura y digas, no importa mis sentimientos y no importa lo que haya pasado con mi vida, yo tengo que seguir adelante, y no importa ya nada de lo que me haya hecho ese varón, voy a seguir adelante confiando en ti. Tú eres mi esposo, tú eres mi marido, tú eres mi proveedor, tú eres todo para mí y confío en ti. Ya no voy a confiar en todo lo que yo estoy viendo físicamente, porque el enemigo te muestra muchas cosas. Voy a confiar en las promesas que tú me diste y que me sigues dando. Confío en tu palabra y sigo declarando. Ese año, como yo les había dicho mucho tiempo, creo que en las otras enseñanzas, ese año hice muchos cuadernos de oración. Ese año hice muchas clases. En ese año hice tantos versículos para que se quedaran grabados, para que yo pudiera utilizarlos para mí. Dije, ya basta, ya no más. Hoy me levanto como esa guerrera hija tuya. Yo soy tu hija. Y ahí sí reconocí, cuando me dio esa visión, dije, yo soy tu hija. Y si estoy aquí para que tenga que pasar por eso, lo voy a pasar, porque yo te amo a ti. No amo a ese hombre que me has puesto, yo te amo a ti porque tú me diste ese hombre. Y si tengo que estar ahí, primero matar todas mis emociones, yo lo voy a hacer.
porque siempre tiene que haber un sacrificio y siempre tiene que haber ese sacrificio de tu corazón, de matar todas tus emociones y decir, las pongo bajo tus pies y que se haga tu voluntad y voy a seguir creyendo en ti, aunque mis ojos no lo vean en ese momento. Más adelante lo pude ver. Amén. Vamos a continuar leyendo los versículos. Se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, pues el pasaje citado dice que todos los que descansan su confianza en Él no serán humillados. Este versículo poderoso, hermanos. Si tú te quieres rendir y ya no estás confiando, pon este versículo en tu corazón. Pues lo que este pasaje cita, dice que todos los que descansan su confianza, toda la confianza que tú tienes en Él, en nuestro amado Dios Todopoderoso, no serán humillados. Por la confianza no vas a ser humillado. Por la confianza que tú tienes en Dios, no vas a ser humillado. El futuro nuestro, nosotros podemos pensar que va a ser así, pero el futuro nuestro lo tiene nuestro amado Dios. Y Él no tiene un futuro feo, Él tiene un futuro mejor de lo que nosotros podemos entender. Mucho más mejor de lo que nosotros podemos razonar en este tiempo. Él tiene cosas maravillosas, quiere un futuro mejor para nosotros. Y nosotros algunas veces estamos pensando que lo que pensamos es mejor, ¿no? Los pensamientos de Dios son mucho más grandes que los nuestros. Nosotros son pequeñitos, que no nos alcanza para nosotros poder decir. Y yo que declaraba y decía, no, fue mucho más mejor de lo que yo había pensado. Fue mucho más mejor de lo que yo estaba confiando. Fue mucho más mejor de lo que yo pensaba y de lo que ahora puedo ver en mi casa. Toda esa declaración que toda mi casa te servirá, se cumplió. Tanto en mi casa con mi familia, que somos los 5, y como en mis padres también. Se cumplió esa palabra. En mi esposo tuve que esperar 3 años. En mis padres tuve que esperar 7 años para que se cumpliera la palabra. Pero creyendo. Y no les digo, yo fui fuerte, no me caí. Pero el mismo Dios me ayudó a levantarme y a seguir confiando, a agarrar nuevas fuerzas y a poder seguir adelante. Y de eso se trata, porque somos hijos de Dios. Estamos aquí en un campo de batalla constante y que algunas veces nos podemos caer, pero lo importante es que te vuelvas a levantar. Lo importante es que sigas adelante perseverando. Lo importante es que sigas confiando y esperando que Dios va a hacer una obra preciosa en tu vida, en tu familia, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con tus seres queridos. Que sigas confiando. Que haya desesperación. A mí hubo muchas veces que entraba desesperación. Yo me desesperaba muchísimo. Pero asimismo, con todo ese llanto, con toda esa desesperación, iba a la presencia de Dios. Y el mismo Dios renovaba mis fuerzas y decía, sigue adelante, hija. Yo estoy contigo. Sentía la presencia, sentía el abrazo de mi Padre para yo poder seguir adelante. Así que sigamos confiando que nosotros no vamos a estar humillados. Él va a levantar nuestra cabeza y va a haber un esplendor y una luz que te va a alumbrar a ti y toda tu casa. Amén. Así que sigue perseverando. En Éxodo 32:1 dice la palabra: cuando el pueblo vio a Moisés se estaba tomando mucho tiempo en descender de la montaña, ellos se reunieron. Déjame ponerme lentes, que porque no estoy viendo bien. Santo. Ahora sí. De la montaña, ellos se reunieron alrededor de Aarón y le dijeron: ocúpate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque Moshe es el hombre que nos sacó de la tierra de Misraim, o sea, de Egipto. No sabemos lo que le haya acontecido. Santo. Así como ese pueblo, y yo me voy a poner a mí, así como ese pueblo que estaba intranquilo, que se demoraba mucho de cumplir las promesas o las oraciones que yo estaba haciendo. Cuando nosotros dejamos de confiar y de creer, nos convertimos en ese pueblo idólatra, porque ya queremos soltar toda esperanza, todo lo que Él nos va a dar, estamos soltando. Porque aquí dice que entró como una desesperación. Y eran
40 días creo que estaba Moshe en la presencia de nuestro amado Dios. Y dice, ocúpate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. A mí esta palabra me ministró muchísimo, porque aquí es como que el pueblo no quería esperar más. El pueblo quería rápido las cosas. No tenía paciencia. Y yo tampoco tenía paciencia en este tiempo. En ese tiempo que yo estaba pasando el proceso era así como el pueblo de Moisés. Y quería ya botarlo. Y quería ya dejar todo. Y irme al mundo y hacer todo lo que yo no tenía que hacer. Yo quería hacerlo. Porque estaba cansada. Y asimismo, el mismo pueblo que dice de aquí, que estaba ahí con Aarón, asimismo, en este tiempo se mueve ese mismo espíritu. Trayendo impaciencia, trayendo que dejes todo y lo sueltes todo, que ya no sirve de nada tu oración, que no sirve nada tu ayuno, que no sirve nada esa declaración, que no sirve nada tu fe, y te quiere hacer que sueltes la oración, te quiere hacer que sueltes esa relación, esa unión, esa comunión que tienes con tu Padre. El mismo espíritu viejo de Satanás sigue obrando hasta hoy, y lo digo porque nuestra mente es renovada, los diseños de Dios son nuevos, pero estos mismos diseños utiliza para esta humanidad también, y nos trae tanta desesperación, que es que ya quiero que se haga así, es que ya quiero que se haga este matrimonio de resolver, que ya haya una recuperación rápida, que ya nos sane, que ya esto sea aliviado, que ya haya victoria rápida, y queremos tan rápido las cosas, y que no entendemos que tenemos que pasar por el fuego para que salga de nosotros esa paciencia que no hubo, para que salga a través de esa espera, traiga sabiduría, traiga entendimiento, porque tú cada vez que estás pasando por un proceso, déjame decir, hermanos, cada vez que estás pasando por un proceso, sea con tu matrimonio, sea con tus hijos, sea con todo con tu salud, sea lo que sea, tú no vas a salir igual. Si tú te metes con Dios en medio de todo este proceso y estás perseverando, tú no vas a salir igual, hermano. Tú vas a salir más sabia, tú vas a salir más fortalecido en la fe, tú vas a salir como una guerrera preparada y llena de la presencia de Dios, porque tú aprendiste. De esa lección tú ya no vuelves a cometer, de esa lección tú ya no vuelves a hacer lo misma, tú ya eres diferente, tú tienes una mente más madura, eres más sabia, eres más fuerte en la fe, y eso es lo que pasa cuando nosotros estamos pasando por un proceso. Y tenemos que entender que siempre la paciencia es muy importante, y por eso siempre digo, si están pasando por alguna tribulación o por algún desierto o por algún proceso, pidan shalom de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque te trae tranquilidad para que tú no hagas a la ligera y no tomes decisiones a la locura, sino que puedas pensar con sabiduría y te puedas mover sabiamente, ya no como antes. Porque yo antes tomaba decisiones y lo que pase y lo que sucede, y que no me importa si sucede, si causo daño al que sea, no me importa. Pero ya no somos ahí. Esa es la vieja criatura. Esa vieja criatura pecaminosa que nos hacía tropezar. Ya no más. Ya no tenemos que seguir esas mismas direcciones que el enemigo ponía para que nosotros tropecemos. Ya no más. Yo decía, ya, está bien. Ya no voy a seguir pensando así. Pero el mismo Dios te hace mirar el pecado que hay en nosotros. Y por medio del proceso tú puedes ver cómo tú estás. Te aseguro, si estás pasando por un proceso, analízate cómo tú estás. Si realmente eras esa hija de Dios, si tal vez estás desesperada, estás desanimada, te va a mostrar que no estabas afilando tu espada y no estabas cuidando tu escudo, no estabas cuidando tu yelmo, no estabas cuidando tu calzado, te descuidaste. A mí me mostró mucho en ese proceso. Me dijo, tú sí, eres una hija de Dios, estás declarando que eres una hija de Dios. ¿Y por qué dudas? ¿Por qué dudas? ¿Por qué estás impaciente? ¿Acaso no confías en mí? ¿Acaso no puedes esperar un poquito más? Si el pueblo de Israel tuvo que esperar 400 años para que sea liberado, tú no puedes esperar. Santo. Y por el pecado, el pueblo de Israel solamente eran 40 días que tenían que ir en el desierto y dar la vuelta. Pero por el pecado, ese proceso se hizo mucho más largo. Y no llegaron
al propósito. Y no queremos eso. Queremos que el cumplimiento, el destino profético que tenemos cada uno de nosotros se lleve a cabo y se cumpla. Que seamos bendecidos. Y toda la palabra, hermanos, nos trae una enseñanza maravillosa. No solamente de mi testimonio, el testimonio aquí de Moshe, de todo el pueblo de Israel, nos enseña que tenemos que tener paciencia, porque si entra impaciencia, podemos levantar dioses extraños, dioses paganos. Ese becerro grande en tu vida y que tú vas a empezar a idolatrar y que ni siquiera te vas a dar cuenta. La paciencia es muy importante. Y yo no tenía paciencia, hermanos. Yo creo que soy la más impaciente de mi casa, porque yo todo lo decía, todo lo no, nada de paciencia. Pero a través del proceso doy gracias a Dios por los procesos, porque Él sigue puliéndome, hermanos. No digo que yo no estoy en proceso, sigo en procesos, hermanos, porque así como dice la palabra y leímos en Efesios 6 del 10 al 18, nos dice: aunque hayan ganado la batalla, sigan firmes. Y por alguna razón te dice esa palabra, porque el enemigo no se va a quedar quieto, el enemigo no se va a quedar contento de que tú hayas ganado esa victoria, el enemigo no se va a quedar quieto porque tú ya estás en victoria, el enemigo se va a aún levantar más porque te quiere ver derrotado, porque no te quiere ver gozoso, porque no te quiere ver bien feliz. El objetivo del enemigo es destruirte, matarte, robarte todo lo que tú tienes, y tú no lo vas a permitir. Te vas a levantar con una autoridad ya diferente. Cuando tú sales de un proceso y sales en victoria, tú sales con una actitud, tanto en lo físico y en lo espiritual, en lo mental y emocional, fuerte, hermanos, fuerte. Y tenemos que seguirnos preparando porque constantemente vamos a seguir siendo atacados. Constantemente el enemigo, mientras estemos aquí en la tierra, vamos a tener esa lucha. Cuando ya nos vayamos, es que ya vamos a estar juntamente con nuestro amado Mesías. Pero mientras tanto, aquí tenemos una guerra, hermanos. Y esa guerra es contra la oscuridad. Esa guerra es contra la oscuridad que se levanta en contra de la humanidad, en contra de la creación de Dios. El enemigo nunca va a parar, el enemigo no duerme. Nosotros tenemos descanso siquiera en la noche, pero el enemigo no duerme y él está haciendo diseños cómo hacer nuestro tropezar. Ahí haciendo de planear cómo hacerte de tropezar. Él está viendo cuál es tu punto débil para darte y para hacerte caer, porque ese es su trabajo de él. Y como dice la palabra ahí en Pedro, primera de Pedro, que dice: él está como león rugiente queriendo devorar, destruir. Él no está quieto, hermanos. Y nosotros tampoco vamos a estar quietos. Nosotros nos vamos a alimentar, nosotros nos vamos a levantar, nosotros nos vamos a armar de la armadura y vamos a callar esa boca de Satanás. Vamos a destruir todo lo que quiera venir en contra de nosotros. Vamos a destruir todo lo que se está levantando, toda muralla, todo muro. Lo vamos a destruir porque Dios nos va a guiar. Dios nos va a dar sabiduría e inteligencia para poder manejar toda situación que quiera venir en nuestra contra. Y el escudo de la fe va a ser cada rato, porque recuerda que hay muchos dardos del enemigo que está lanzando. Y ese escudo se utiliza todos los días, hermana, todos los días. El escudo te protege para que no llegue el dardo a tu cabeza y no entre la confusión. Y ese escudo es el más atacado, porque algunas veces se rompe de tanta presión que lanza el enemigo. Y por eso es muy importante estar escudriñando la palabra, estar escuchando la palabra, porque el escudo no se queda empolvado, hermanos. El escudo tiene un trabajo tan fuerte que muchas veces tiene huecos, tiene hoyos, se rompe un pedacito y tú tienes que volverlo a pulir, volverlo a hacerlo de otra vez, de hacerlo nuevo, a fortalecer ese escudo. Cada día, porque la lucha no es solamente un día, es todos los días, hermano. Y esos dardos del maligno están constantemente lanzando. Y lo que nos cubre es la fe, porque tú crees. Pero recuerda que también se desgasta ese escudo y necesitas
poner la palabra. Necesitas declarar la palabra. Necesitas estar declarando constantemente las bendiciones sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu familia. Necesitas limpiar ese escudo si está sucio. El escudo de la fe es muy importante para cada uno de nosotros como creyentes. Vamos a continuar con los versículos. En Salmos 33:4 dice la palabra: porque la palabra de Yahweh es verdadera y todas sus obras dignas de confiar. Amén, aleluya. Cuando yo digo, ustedes son boca aquí en la tierra, y toda la palabra que sale de su boca tiene poder y no va a regresar vacía. Tiene poder. ¿Por qué? Porque está saliendo de su boca. Y más aún si sale la palabra de Dios. Más aún si usted le coge. Yo cuando digo, este versículo voy a hacerlo mío, porque está en la palabra. Y aquí dice que porque la palabra de Yahweh es verdadera, todas sus obras son dignas de confiar. Yo en esa temporada agarré el versículo de Salmos. Perdón que se me va un poco la voz. Hay un versículo que dice: yo me deleitaré en tu presencia y tú cumplirás los deseos, las peticiones de mi corazón. En ese tiempo yo agarré ese versículo, lo hice mío, y cada rato lo estaba declarando porque estaba danzando. Tuve muchas experiencias sobrenaturales en la danza, pero esa palabra que fue efectuada y que decía: yo me voy a deleitar en tu presencia. Mi objetivo es deleitarme en tu presencia. No que mis pasos sean coordinados, no. Mi espíritu te va a adorar. Mi alma se va a derretir en tu presencia a través de esta danza. Y me acuerdo que hubo una temporada de una campaña que era fuerte, que era casi un mes. Y cada fin de semana preparábamos danzas. Tanto el viernes, el sábado y el domingo. Cada rato danzas. Me acuerdo que en ese tiempo yo estaba danzándome y deleitando. Me olvidaba por completo todo lo que estaba pasando en mi casa, todo lo que estaba pasando con mi familia. Me olvidaba de todo y me entregaba a Él por completo en danza, con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Se terminó esa campaña y pude ver que esas promesas se fueron cumpliendo una por una, todas las peticiones de mi corazón, y que no eran malas las peticiones, eran por la voluntad de nuestro Padre Celestial, porque sé que algunas peticiones son almáticas, pero en ese mismo año algunas peticiones fueron almáticas y fueron dadas por Dios. Pero en ese mismo año entendí que algunas veces sí te da Dios algunas peticiones que tú deseas, sí te las da, pero te las da para que aprendas. Porque yo pedía algo y me lo trajo y después se destruyó. Y yo le dije: si tú me lo diste, ¿por qué pasó esto? Me dijo: porque yo te concedí las peticiones de tu corazón y sabía que eso no era para ti, pero tenía que dártelo para que tú vieras que no era para ti. Y entendí que hay muchas peticiones que son almáticas y que no son conforme a nuestro Padre Celestial, la voluntad de Él, y que algunas veces sí te la da, pero como no son tuyas y no es bueno para ti, se te las quita. Y entendí en ese tiempo que hay poder en la palabra, que hay poder en acción, porque la fe está acompañada con la acción. La fe no es solamente creer y declarar la palabra, sino vivirla, hacerla tuya. Vamos a seguir. Quiero leer creo que está aquí, Salmos 34:4, ya lo leí. Lucas. Vamos a leerlo aquí en Lucas 8, 43 al 48. Amén. Y la palabra sea en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Pero una mujer que decía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguna había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negado todo, dijo pero Pedro y lo que estaban al lado: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Santo. Esta parte de Lucas y de esta enseñanza de la mujer de flujo de sangre, creo que es una de mis favoritas del Nuevo Testamento, porque podemos ver la fe, la confianza manifestada en la acción. O sea, no se queda solamente en confiar, porque hay muchos que dicen: oh sí, yo creo que se va a cumplir, pero se quedan sentados. Algunos dicen: sí, estamos orando y yo creo, yo oro, pero están sentados, no hacen nada. La fe, como les dije, es de acción. La fe es de locura. La fe es de todos los que creen en un Dios de locura, porque ella hizo algo que ella no tenía que haber hecho en ese tiempo. Porque si ustedes saben que ella era inmunda cuando ella estaba sangrando, no podía estar cerca de todos los que estaban ahí, porque dice que estaban apachurraditos, todos ahí, juntos, ahí, topándose, rozándose. Y no podía ella estar donde había mucha gente, porque ella estaba inmunda. Y en ese tiempo, si ella hubiera sido descubierta antes de llegar al Mesías, ella hubiera sido apedreada, hubiera sido acusada, porque eso era algo malo que no tenía que hacer. Pero ella dice que ella confió y que ella dijo dentro de su mente: si tan solo tocara. Ahí dice el manto, el filo del manto, pero realmente son los tzitzits, de nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret. Lo habla aquí, dice, voy a leerlo en esta versión, dice: la mujer que sufrió de flujo de sangre desde hace 12 años y no podía ser sanada por nadie, se le acercó por detrás y tocó los tzitziots del talit, y al instante se detuvo su hemorragia. Yahshua preguntó: ¿quién me tocó? Cuando todos negaron haberlo tocado, Kefa, o sea Pedro, le dijo: Rabí, la multitud te está apretujando, todos te están empujando. Pero Yahshua dijo: alguien sí me tocó, porque yo sentí poder salir de mí. Viendo la mujer que no podía escapar, inadvertida, temblando de miedo, se postró delante de él y confesó en presencia de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo había sido sanada al instante. Le dijo ella: mi hija, tu confianza te ha sanado, vete en shalom. Amén, gloria a Dios. Aquí nos habla algo muy importante. Yo creo que di un poquito de la enseñanza, o no hablé aquí, pero voy a hablar un poquito. Lo que ella tocó, el significado de tocar el talí, porque en ese tiempo, recuerden que nuestro amado Mesías es judío, nació en la tribu de Judá y era judío, eso se vestía como los judíos. Y todos los judíos en ese tiempo no utilizaban, así como los romanos, ellos utilizaban el talit, utilizaban los tzitzits, utilizaban todo eso. El manto era, el talí lleva tzitzits, y él iba predicando y él iba hablando y él iba puesto ese manto. La palabra original es talit y son tzitzits. Lo que ella topó fue los tzitzits, fue los flecos. Ahorita no tengo mi talit aquí, pero son los flecos que ella topó. Y que cuando ella topó, ella creyó. ¿Y qué significa los flecos? Los flecos significa la Torah, significa la palabra de Dios, significa esa palabra viva, significa que ella creía en la palabra de Dios.
y que ella estaba viviendo la palabra de Dios, que ella confiaba, que ella creía en el Dios de Israel. Y ella lo declara. Me gusta cuando ella declara, porque ella lo declara, y así tiene que ser nuestra fe, declarando que aunque aún no la haces, pero decláralo y después acciónala. Me gusta porque ella hizo declaración profética y accionó en el ámbito físico, tanto en lo espiritual y en lo físico, las dos cosas. Ella declaró y dijo: si tan solo tocara los tzitzits del Mesías, voy a ser sana. Lo declaró, y después ella fue y tocó, con fe tocó, y dice que un poder salió sobre. Ese milagro no lo hizo el Mesías, lo provocó ella, le sacó ese poder ella. Y asimismo nos habla a nosotros en este tiempo, que algunas veces por tu fe tú vas a arrebatar ese milagro, tú vas a arrebatar esas bendiciones para tu familia y para tu casa, y tú lo estás haciendo de arrebatar para ti. Tú tienes una autoridad tan fuerte, hermanos, en este tiempo. Con la fe que tú tienes, tú arrebatas bendiciones. Y tú arrebatas ese milagro sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa. Esa fe de esa mujer nos enseña a que la fe no solamente es que tú vivas creyendo y creyendo y creyendo, no, que la acciones, que la hagas, que profetices y que acciones, que camines, y aunque parezca una locura, porque era una locura, ella estaba arriesgándose todo, que aunque parezca una locura, ella vaya y arrebate esa bendición. Así es nuestra fe, hermanos, tan poderosa, porque la fe puede arrebatar y sacar esa gloria de Dios, sin ni siquiera que supiera Jesús quién fue el que sacó, porque ella lo arrebató. Jesús dice: alguien sacó. ¿Quién fue? Que tú seas esa mujer de fe, ese varón de fe, creyendo y accionando, porque ella hizo de accionarla. Y a mí me dio esta lección a mí hace mucho tiempo, pero no había leído tanto el enfoque de ella. Cuando lo leí, lo entendí y lo traje donde mí, dije: santo, yo lo viví, yo lo accionaba, yo compraba ropa para mi esposo, ropa como para un pastor, ropa, camisas, corbatas, zapatos. Todavía no iba a la iglesia y todo lo que hacía parecía locura, y aunque me digan que estaba loca y parecía loca, yo pienso que en ese tiempo, si me hubiera visto alguien, era como que yo estaba haciendo locura, porque yo agarraba la escoba, agarraba las banderas, agarraba todo y empezaba a limpiar, empezaba a profetizar, empezaba a declarar, empezaba a bendecir, empezaba a ungía a mi esposo, ungía a mis hijos, ungía la ropa, ungía los zapatos, las botas de mi esposo, ungía donde que él va llevando, ungía todo, hermanos. Y cuando él venía, yo limpiaba a las 2 de la mañana, yo limpiaba porque yo sentía una presión. El Señor ahí fue activándome muchas cosas en el ámbito espiritual, porque ahí yo sentía como Él traía esas huestes a mi casa. Y yo con la misma bandera limpiaba y sacaba y decía: se van. Así como vinieron, se van, porque aquí está la presencia de Dios. Aquí está la presencia de la sangre del Mesías, está aquí. Así que huyen de aquí, no vienen a mi casa y no vienen a perturbarme más. Se salen. Hasta con la escoba, hasta con todo yo hacía. Pero cuando leí este versículo, esta enseñanza de la mujer de flujo de sangre, y cuando el otro día, hace años atrás, vi el Cuarto de Guerra, esa película de Cuarto de Guerra, yo me vi a mí misma. No sé si vieron esa película, es muy, muy bonita y trae una enseñanza poderosa, porque así tiene que ser nuestra actitud. Y así parecía yo. Algunas veces yo me andaba sacando al enemigo. Decía: si estás aquí, te sales. Así como saco la basura de mi cuarto, salen todas las huestes de maldad. Así como que se han pegado, así salen de aquí. Y cuando vi esa película dije: santo, yo lo viví eso. Y yo pensaba que era una locura. Y yo pensaba que era algo loco. Yo pensaba que era un arrebatamiento mío. No, era el Espíritu que te ponía a hacer tantas locuras para que se manifestara más adelante, por fe, que sigas creyendo. Y todo lo que hice, ahora yo lo hago, y para mí ahora es normal. Antes parecía locura, ahora para mí es normal. Cuando algunas veces me pone en el espíritu, el otro día me puso algo diferente aquí en mi casa, me dijo: agarra el shofar y toca.
El único que toca el shofar es solamente mi hijo. Y yo dije, pero yo no puedo tocar. ¡Toca! Y me acuerdo que agarré el shofarino, me fui al basement y empecé a tocar y salió un sonido, pero no bonito como sale. Yo no sé tocar también, ahora estoy practicando. Y toqué tanto en el basement, en todos los cuartos, en cada uno de los cuartos toqué. Y después entendí que el sonido del shofar, el sonido, también no lo puede tolerar el enemigo. Y que así como toqué, salieron todos de mi casa. Y no era necesario que yo esté lanzando cuarto por cuarto, que esté ungiendo cuarto por cuarto. El sonido de shofar. Y eso fue lo que me dio el entendimiento el otro día. Y eso fue recientemente, en este año, que dijo, toca el shofar. Y yo como que, ok, sí lo voy a hacer, pero no entiendo, pero lo voy a hacer. Y después que lo acabé de hacer, pude entender el significado. Es mucho más fuerte el sonido, porque es un sonido fuerte que ocupa toda la casa, se escucha en toda la casa, es como un estruendo, es como la voz de nuestro Padre Celestial. Y huye toda hueste, se limpia todo lo que haya entrado, toda contaminación que esté se va. Y yo lo creo. Y yo lo hago tanto en lo físico, en mi boca. Yo lo he hecho, todas esas acciones que me manda a hacer a través del Espíritu Santo, que parecen locuras. Es una guerra, hermanos. Y no me importa que parezca loquita algunas veces, que estoy marchando, o que estoy marchando, que estoy ungiendo, que estoy sacando, pero eso es necesario. Cada 3 meses, aquí en mi casa, cada 3 meses, tengo que ungir la casa y tengo que limpiarla. Porque sé que tengo teenagers, tengo jovencitos, uno tiene 16, uno tiene 12, y muchas veces viene trayendo cosas que no son anatemas. Y muchas veces no lo puedo encontrar. El otro día encontré muchas cosas cuando hice la limpieza, hace creo que un mes que ungí mi casa, y saqué muchas cosas y las quemé, porque tienes que limpiar tanto en tu casa física que eres tú, tu casa también alrededor. Limpia tu casa, porque no sabes si hay algún objeto que viene trayendo maldición a tu casa. Tú sabes que se mueven maldiciones por objetos y por cosas extrañas o cosas bonitas. El otro día yo encontré, no me acuerdo, una cosa que era bonita, no me acuerdo cuál era, y estaba un símbolo que no se veía, estaba un símbolo y tuve que tirarlo, y era bonito, tuve que tirarlo porque eso era un insignia. Ustedes, no sé, pero yo creo que dio esta clase de los símbolos, de los signos y de todas las cosas que están ocultas y que son portales del enemigo, son portales que traen maldiciones para tu casa, y que no sientes la atmósfera. Cuando tú ya tienes tu casa y con la presencia de Dios, algo que entra, tú ya no estás quieta. Sientes en tu espíritu que algo se está moviendo, hasta te despierta y no puedes estar quieta ni hasta para dormir, hasta que salga. El Espíritu Santo te hace que hagas de sacarlo. Y algunas veces no lo sientes. Yo no sentí en este tiempo que sacamos todo eso. Yo no había sentido, pero por eso es necesario que unjas tu casa cada 3 meses, porque no sabes qué traen tus hijos, o no sabes quién traen los visitantes que te vienen a visitar. No sabes. Y tienes que limpiar. No solamente tu casa, que eres tú, también tu casa física donde tú vives, tienes que limpiarlo. Amén. Vamos a continuar con otro versículo, creo que está ahí, y vamos a cerrar con eso en 1 de Samuel 1, 12, 18. 1 de Samuel 1 del 12 al 18, y dice la palabra: Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Santo. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Santo. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada del espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Yahweh.
No tengas a mí tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgará la petición que le has hecho. Y ella dijo: haré tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Santo, me gusta el versículo 18 porque Elí, como ustedes yo creo que conocen la historia de Elí, no era por Elí que recibió esa promesa y esa petición, sino fue porque ella realmente creyó, ella realmente confió, porque dice que ella iba cada año a orar y a llorar en la presencia de nuestro amado Dios, pidiéndole un hijo, porque ella era estéril, y que siempre iba a orar y a orar. Y había una, creo que Penina se llama, no me acuerdo cómo se llama, creo que es Penina, que le hacía la vida imposible porque ella era estéril. Pero a pesar de eso, su esposo la amaba, aunque sea estéril. Y recuerden que en ese tiempo las mujeres que tenían más hijos eran más reconocidas, pero ella no era una mujer que tenía hijos, era estéril. Y dice que ella iba a orar cada rato, eso no era la primera vez. Y dice que la encontró Elí, el sumo sacerdote, orando allí, y que pensó que estaba ebria, o sea, borracha, en otras palabras, en el vocabulario latino, que estaba borracha, que estaba embriagada. Pero no, ella estaba embriagada del espíritu ahí, orando y orando. Y le responde: no te confundas, yo no soy una mujer impía. Le responde a Elí: yo estoy aquí acongojada, dice, estoy aquí afligida con esta carga que tengo, con esta petición que tengo. Y Elí le respondió y ella creyó, dice. Elí le respondió y le dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgará la petición que le has hecho. Y me gusta el 18 porque quiero que aprendamos algo. Si tu fe es fuerte y tu fe quieres darte cuenta de que tu fe está débil o está fuerte, te vas a dar cuenta en este versículo. La fe de Ana se fortaleció solamente en creer y en confiar, porque dice en el 18: ella dijo: hallé tu sierva gracia hallé tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Santo, esta es la fe. O sea que si tú estás confiando y tú estás creyendo y dices: yo creo esto que se va a hacer, ya no vas a estar más triste. Vas a estar gozoso y vas a comer. Te vas a sentir alegre como que ya está hecho. Y de eso se trata la fe. Porque hay muchos que dicen: sí, creo en Dios y sí tengo fe, y siguen llorando, y siguen ahí acongojados, y siguen ahí en la tristeza que hasta ya les llega la depresión. ¿Qué clase de fe es esa? La fe dice que tienes que creer y que tienes que vivirla, y tienes que vivirla como que ya está hecha. Yo en ese tiempo, bienvenido Pastor Luis, hermana Eva, y en ese tiempo yo creía, ahorita que está aquí mi esposo, yo ya creía que mi esposo estaba en la iglesia, y por eso yo iba y yo danzaba con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Físicamente no estaba, físicamente él no estaba en la iglesia, pero yo ya creía, y por eso dije: yo ya dejo a un lado todo esto. Yo no quiero poner a un becerrito, ¿no? O sea, no quiero idolatrar a nadie. Quiero adorarte a ti. Quiero derramarme en tu presencia, deleitarme en tu presencia en esta danza. Ya no más tristeza. Ya me canso de estar triste. Ya me canso de estar afligida. Y ahora sí voy a disfrutar en tu presencia. Te voy a adorar y te voy a derretir mi alma y mi cuerpo y todo con todas mis fuerzas. Y eso es lo que es la fe. Que realmente confíes en Él y hagas ya de resolver tu vida como tienes que hacerla. Porque hay muchos que dicen: sí, creo en Dios, y todavía sigues sufriendo. ¿Por qué sigues sufriendo si ya crees que está hecho? ¿Por qué sigues sufriendo? ¿Y por qué sigues clamando? ¿Y por qué ya no sigues mejor declarando? Diciendo: ay, sí, no,
voy a preparar este asiento, voy a preparar esta ropa porque Él ya va a ir. Yo estoy segura que ya va a ir. Y aunque yo no esté viendo, yo voy a preparar ya la atmósfera porque va a venir, porque ya se va a hacer, porque ya está hecho de la enfermedad, porque ya está hecho, que aunque yo no lo vea, ya está hecho. Yo sé que ya viene una victoria y que ya está hecho. Ya no me voy a deprimir, ya no voy a seguir deprimiéndome. Ya no voy a seguir deprimiéndome y llorando ahí en los rincones. Recuerden que tanto tristeza, la tristeza es buena por un momento que tú la tengas, pero así como entra la tristeza, tú la tienes que sacar de tu vida, poner el gozo de la presencia de Dios, porque si tu tristeza está ahí, también es un pecado, porque recuerda que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y tu tristeza no solamente te va a traer enfermedad, sino que te va a dañar tu cuerpo, tu salud. Y así como Ana, ella recibió y todavía no estaba embarazada, hermanos, ella creyó y dijo que ella no comía porque siempre estaba triste, pero dice que ella ya comió y no estuvo más triste. Y esta palabra, ya no estés más triste. Si tú confías en Dios que se va a hacer de cumplir esa petición, ya no estés más triste, ya no estés triste. Levántate en gozo, deleítate en la presencia de Dios. Y si viene el miedo, viene la tristeza, sácalo con alabanza, sácalo en oración, sácalo en danza. Yo lo he sacado así, yo combato mucho eso, hermanos. La tristeza algunas veces sí te quiere visitar. Y ok, visítame, pero me voy a derretir, todas mis lágrimas y toda mi tristeza, voy en la presencia de Dios. Y allí me derramo por completo, pero así como entró, la saco, por medio de danza, por medio de alabanzas. Me gusta mucho la danza, y no es que me guste porque me gusta danzar, sino porque yo viví en la danza, guerra espiritual. Y para mí no es una danza de danzar y de vestirte así. No, para mí la danza es guerra espiritual. Y yo la utilizo como un arma para mí, para levantarme. Cada vez que viene un desánimo o viene un cansancio, yo agarro mi bandera, me levanto y voy marchando, declarando y declarando y declarando. Y hay muchas cosas que se caen. La danza rompe muchas cadenas. Rompe muchas cadenas. En el ámbito espiritual rompe cadenas. Y yo lo he sentido. Y yo no danzo solamente en la iglesia, yo danzo en mi casa, yo danzo donde el Espíritu de Dios me diga, danza, yo danzo. No tengo vergüenza en danzar. Se me fue esa vergüenza hace mucho tiempo. Y no, la danza no es solamente para danzar en la iglesia, la danza yo lo utilizo en mi guerra espiritual, en mi casa, aquí, en los cuartos, en la sala, a la medianoche, a la hora que me despierte, yo danzo. Para mí la danza es guerra espiritual, porque estás accionando, tú estás salvando, te estás cortando vallado, estás quebrando estructuras que ha hecho el enemigo, estás haciendo de limpiar los aires a través de la danza. Te estás purificando hasta la atmósfera de tu casa, a través del movimiento. Bueno, los que han estudiado la danza y todos los instrumentos de danza, la bandera es para declarar victoria. Pero a mí en el espíritu, antes de que fuera danzora y que tuviera el conocimiento de danzora, yo agarraba los mantos y con los mantos limpiaba mi cuarto. Y por eso cada instrumento que se utiliza en la danza es un arma. Son armas de limpieza. Y limpiaba la atmósfera de mi casa, sacando todo lo que haya quedado y todo lo que haya querido de entrar, lo sacaba con los mantos. No tenía banderas en ese tiempo, tenía mantos, ahora que me acuerdo. Ahora tengo banderas, tengo banderas y tengo muchos instrumentos, pero en ese tiempo tenía mantos. Y con los mantos limpiaba la atmósfera de mi cuarto. Cuando venía esa opresión, cuando venía ese varón trayendo esos espíritus inmundos, con los mantos limpiaba mi cuarto, porque era solo cuarto donde nosotros estábamos. Todos los pasos de la danza tienen poder y tienen una autoridad y una profundidad tan fuerte, porque cuando el otro día, hace tiempo que decía marcha, empieza a marchar, el sonido de la marcha, hay un versículo donde dice que marchan un ejército, que van marchando. Y me acuerdo que yo empecé a marchar y se sentía como se temblaba, se sentía como esa atmósfera, como la tierra se estremecía.
Y yo lo veía en el espíritu, no, literalmente no, físicamente no, pero en el espíritu. Y hubo una vez que también estaba danzando, tuve una experiencia sobrenatural. Estaba danzando en el parque. Y cuando estaba marchando, sentía que estaba pisando en el aire. Y yo veía el piso y no sentía el piso. Y yo no podía estarme fijando tanto en el piso porque yo estaba danzando, mi vista estaba con todos los que estaban ahí. Y yo sentí que estaba en el aire, hermanos. Y todas esas experiencias las pude experimentar en todo ese tiempo de que empezó guerra espiritual. Y que no sabía que estaba en guerra espiritual, porque en la guerra espiritual utilizas tu danza, utilizas la alabanza, utilizas tu boca, tu adoración, utilizas la palabra, utilizas tu palabra como voz profética, utilizas el aceite, utilizas las banderas, utilizas los mantos. Santo. Y por eso tenemos que utilizar todas esas armas espirituales para podernos defender en este tiempo. Santo. Amén. Y estas armas son unas, también se convierten como armas para defender en esos tiempos difíciles que estás pasando. Y ahora yo sé que algunas veces viene mucha presión, yo agarro mi voz, no tengo una bonita voz, pero yo adoro al Señor con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi alma. Y cuando levanto mi voz en clamor, se levanta, se quita todo lo que está oprimiéndome aquí, me está aplastando, siento que eso se va. Cada vez que alzo mi voz, cada vez que declaro con mi boca, siento que opresión que estaba aquí en mis hombros se va. Automáticamente sé cómo utilizar esas armas espirituales cuando viene algo, cuando me siento oprimida. Amén. Quiero testificar otro testimonio. Este testimonio es nuevo. Bueno, no tan nuevo, ya pasaron 6 años. 6 años, pero tuve que ser probada también más en la fe. Recuerden que constantemente vamos a ser probados en la fe. Cuando yo estaba embarazada de mi hijo, el último, el pequeñito, declararon sobre él un diseño bien feo, que él no iba a poder sobrevivir y que él no venía con unas partes de su cuerpo y que creo que querían que yo abortara o que, no sé, muchas cosas me querían hacer. Cada vez que iba a los chequeos generales y a los sonogramas del bebé, siempre salía llorando y salía muy triste porque me decían que mi hijo está mal y que yo me hiciera de abrir un huequito en mi estómago para sacar el líquido amniótico, pero que ese huequito que iban a hacer iba a ser grande, pero que iba a ver si es que se infectaba, pues se infectaba todo y que hasta podía morir el bebé. Yo no quería hacerme nada de eso. No quería hacerme nada, yo no quería hacer, aunque en mi mente cada vez que yo me iba al hospital era como un combate muy fuerte de vivir la palabra, ya sabiendo la palabra y de ponerla en práctica. Es muy fuerte, y más cuando se trata de algo pequeño, algo que, un regalo, una bendición, y que se trata de tu hijo que está en tu vientre, es algo fuerte. Constantemente me decían, si es que tú no te haces eso, puede morir tu bebé. Como que me querían decir, va a ser tu culpa si se muere ese bebé, va a ser tu culpa. Pero no lo decían de esa manera, sino decía, tienes que hacértelo, ¿por qué no te lo haces? Haz esto, haz esa cosa que tienen que abrirte. Pero no podían hacer nada, ni ellos tampoco podían hacer nada, porque no hay nada, hasta hoy en día no hay nada que pueda salvar a un bebé que sea tan pequeño, no hay herramientas para poderle salvar. Físicamente ellos no pueden hacer nada. Y me acuerdo que yo iba llorando cada vez, iba donde mi esposo, porque habíamos pasado también por otra prueba. Ese mismo año pasamos por muchas pruebas. Ese mismo año había salido de COVID mi esposo y ya pasamos esa victoria, porque hubo una victoria. Mi esposo ahí está vivo y el pastor está ahí vivo,
y ya les contó ese testimonio. Al mismo tiempo, después que él ya salió de ese proceso, estábamos en victoria, y por eso digo, aunque ya hayan quedado en victoria, sigan firmes, hermanos. Ese mismo año vino muchas cosas, en ese mismo año sucedieron tantas cosas. Después que mi esposo ya salió de esa muerte que iba ya a quererla llevar, pero salió ahí en victoria, gracias a nuestro Padre Celestial, me tocó a mí. Después de que pasó el COVID, nadie podía ir. Antes iban los papás juntamente con las mamás a los hospitales, pero en ese tiempo no, porque estaba del COVID. Era solamente la persona que estaba embarazada. Ya no podía ir mi esposo. Mi esposo se quedaba afuera y yo me tenía que ir entrando solita al hospital. Cada vez que salía de ese hospital, yo salía llorando. Yo temblaba fuerte. Mi fe que estaba fuerte en la batalla con la que estábamos teniendo. Mi fe se desgastó. Ese escudo se desgastó, y por eso digo ese escudo se desgastó, porque cuando estaba viviendo de mi esposo, yo utilicé mucho mi escudo, porque decía, no es cierto. Y si es cierto, pues no va a pasar nada, porque él va a ir ante el cielo, él le pertenece a Dios, y voy a seguir danzando, voy a seguir luchando, no voy a creer en todo lo que estoy viendo, porque se veía mucha muerte en ese tiempo. Yo utilicé mucho mi escudo, mi fe, mi confianza, danzaba. En medio estaba embarazada, yo danzaba. Y en medio de que él estaba ahí muriéndose en la casa, sin fuerzas, ahí sin poder hablar, yo seguía danzando en la iglesia. Mi iglesia estaba abierta y no me importaba, yo seguía danzando aunque mi esposo se quedaba en la casa, yo seguía danzando. Y cuando él pasó ese proceso, pienso que el Señor le fortaleció. Él pudo ver la gloria de Dios manifestada en su vida. Y más adelante vino eso de mi hijo. Yo me sentí fatal, hermano. No vas a encontrar la misma que estaba en victoria, que había salido en victoria y que no había creído todas esas cosas, y que después, meses más adelante, me toque a mí. Era algo muy fuerte. Ese mismo año era fuerte. Y creo que Dios prepara todo. Dios prepara todo. Y preparó a mi esposo para que él esté fuerte. Yo me acuerdo que cada vez que yo salía del hospital, iba llorando donde él y decía, mi hijo, me dicen esto y me dicen este otro. Yo no lo creo. Y decía, no lo recibas y no lo digas. Yo no creo, mi hijo está sano. Y él me decía, mi hijo está sano, no es cierto todo lo que están diciendo, no es cierto. O sea, unas palabras tan poderosas para una madre que viene recibiendo una noticia de un doctor, y no de un doctor, sino de todos los doctores que me decían, que te diga, ese varón era un sacerdote fuerte en ese momento, y ver esa fuerza de ese varón y decirle, no, mi hijo no está sano. Y cada vez que venía, el único que me daba ese aliento era él, porque yo venía rendida, yo venía cansada. Me decía, yo cada vez que iba a hacerme el sonograma decía, tu bebé sigue mal, tu bebé no viene con esa parte y no sabemos qué va a pasar cuando des a luz. Cada vez que iba, y hasta que un tiempo, ya los últimos creo que 3 meses, le dije, yo no quiero ir a hacerme otro sonograma. Estoy cansada que me digan cada vez que voy que está mal mi hijo, y que lo están viendo, porque lo veían en la maquinita, lo veían y me enseñaban, y era como que una batalla en mi mente tan fuerte, hermanos, porque me mostraba y me decía, mira, tu hijo está así, Yo decía, no, y no lo voy a hacer, no lo recibo. Y ellas me quedaban viendo como que yo estuviera loca, y yo estaba batallando conmigo en mi mente, hermanos, en mi mente y mi corazón, porque un hijo está conectado tanto con tu mente, tu corazón y todo tu cuerpo, todo mi ser, todo mi cuerpo. Y era muy fuerte esa opresión, y yo solo dentro de mí, y ahí tuve que aplicar la palabra, que aunque cada vez que recibía decía, cierro mi boca porque no quiero que salga de mi boca, confirmando que eso es cierto. Cierro mi boca, y cerrada la boca seguía llorando, porque yo lloraba, hermanos, yo lloraba casi todo yo lloraba y decía, yo no quiero que sienta mi hijo esta opresión, cúbrelo llorando, porque yo sé, yo tuve un embarazo con tristeza, pero en esta era una opresión tan fuerte que me decían cada vez que yo voy a tener la culpa, y venía tantas cosas diciendo, por mi cuerpo
cuerpo, ¿por qué puede hacer de producir así? ¿Por qué? Tal vez es mi culpa que mi hijo venga así. Y muchas cosas que venían, culpabilidad, tristeza, venía diciendo, el enemigo hablaba mucho en mi mente y decía, yo creo que no voy a poder. Y algunas veces venía mi esposo y él oraba por mí y me decía, no es cierto, no lo creas. Pedíamos oración y me envolví con todos, mi pastora y todo, pedí oración y todo eso me fortaleció. Y por eso también pienso que la iglesia es algo muy importante, que tú estés en la iglesia, porque yo pedí oración y todos los hermanos oraban por mí, todos los hermanos, mi pastor oraba por mí. Yo sentía esa como ese shalom que entraba, pero cuando ya salía, iba otra vez al médico, otra vez me decían y otra vez venía triste, otra vez venía, y era constantemente todos esos meses. Y hubo una noche que ya estaba cerca de dar a luz. Yo sentí como algo aquí en mi garganta, un sonido dentro de mí que quería gritar y decir, ya basta. Me siento en la oscuridad, me siento que me estoy hundiendo, siento algo malo, siento que estoy en una oscuridad tan profunda. Y me acuerdo que en esa misma noche, siempre mi radio, mi speaker está prendido con alabanzas, y salió una alabanza que decía, yo te rescataré. Estaba en inglés, pero ahora ya cantó una hermana que es te rescataré, pero era en inglés la que escuché, que dice, yo enviaré a mis ángeles, te cogeré y te rescataré, te sacaré de ese lugar. Yo sentí esa danza y empecé a danzar. Y empecé a salir de eso, empecé a salir de esa oscuridad, de esa mentira, de ese hoyo, porque yo me sentí en un hoyo, en una oscuridad. Y sentí que me sacaron y que estaban marchando ángeles, sacándome de ese lugar. Y creo que en esa misma semana fui a dar a luz. Pero nunca dejé que el enemigo dijera que yo saque lo que habían dicho los doctores de mi hijo. Nunca salió de mi boca, siempre salió lo contrario, porque creo que ya tenía el entendimiento suficiente para poder entender de la palabra, porque si sale de mi boca es una confirmación de que mi hijo está así. Y yo no sé si fue en esa noche que el Señor topó en mi vientre y me rescató, porque yo sentí la presencia de Dios en esa danza. Y cuando nació mi hijo, y de dar a luz fue algo fuerte también, porque yo tenía anemia, tenía muchas cosas, no tenía sangre, hubo muchas cosas que sucedieron al mismo tiempo. Pero cuando salió mi hijo, lloró mi hijo, yo le dije a mi esposo me dijo, él está completo, Vero, él está completo. Y cuando eso me dijo, era como que no importa todo lo que me haya pasado, era como que tú me diste la victoria. Tú me diste la victoria. Tú me diste la victoria, mi amado Dios, porque no fue nadie, no fueron nada de eso. Tú me diste la victoria. A pesar de todas las cosas, tú me diste la victoria. A ese bebé le vinieron a chequear. Creo que los doctores, en lo normal, lo máximo que están en un parto son como, pienso, 12 doctores. Como 5 doctores o 5 de los que están ahí. Hubieron más, como 20 doctores que venían cada hora a chequearle, porque ya sabían el historial mío. Cada hora venían a chequearle y ese bebé era llorando, porque cada rato le venían y le revestían, le cogían y le abrían, y no podían creerlo que él estaba completo. Y por eso sé que la fe no se trata solamente de creer, sino de accionarla, y de que tu boca algunas veces no estés declarando cosas que están diciendo la gente o lo que tú estás mirando, porque la fe se trata también de declaración, que aunque tú no lo creas, lo sigas declarando y creyendo que estás sano y que van a ser sano. Y hoy fui probada una vez más la fe, la confianza, y fue muy difícil, porque creo que ese era el punto más débil de mí como madre. Creo que es un punto bien frágil, pero que pude entender que con Él, si confío en Él, todo lo que han dicho los doctores, los profesionales, todos los que han dicho que tienen un rango aquí en la tierra,
no tienen autoridad. El que tiene la última palabra siempre va a ser nuestro amado Dios Todopoderoso. El que nos ayuda, el que nos defiende, el que nos levanta, siempre va a ser solamente Él. Amén. Santo. No sé qué pasó, se dejó de grabar. Y pues bueno, mi hijo está sano. Mi hijo no tiene nada. Está sanito. También le habían declarado antes de que salga del hospital, que tiene como un soplo en su corazón, algo así. Querían encontrarle algo a mi hijo y no querían que salgamos de ahí. No quería que salgamos de ahí, del hospital. Querían quedarnos teniendo, pero Dios es bueno y Dios es fiel, y sé que todas las cosas que pasaron, todas las cosas que sucedieron en ese momento era para que mi fe sea fortalecida. Y no digo que fue algo malo, fue algo bueno, porque tal vez en ese momento tú no puedes entender nada. ¿Cómo puedes entender algo que te está dando Dios una vez, lo que Dios te va a dar y que después te va a quitar y que después te digan muchas cosas? No, era algo como algo contrario, pero entendí que era parte de mi crecimiento de la fe y que tengo que seguir creyendo en Él cada día, que tengo que seguir escudriñando la palabra, que tengo que seguirme fortaleciendo, porque si mi fe se baja, si me descuido un poquito, el enemigo siempre va a venirme a atacar y me va a hacer de tumbar, y no quiero eso, no queremos eso. La fe va a ser probada. No les digo que la fe va a estar fortalecida siempre, no, hermanos. La fe va a ser probada, hermanos, probada constantemente. Y la solución es que usted escudriñe la palabra, que usted viva la palabra, que usted declare la palabra, que usted se esté constantemente declarando bendición sobre su casa, sobre sus hijos, sobre su esposo, sobre su vida, sobre su ministerio, sobre su llamado, y siga confiando. Que no pierda la esperanza, que no entre esa duda a hacerle destorbar en su fe, sino que usted saque esa duda por medio de la palabra, por medio de la confianza, sea fortaleciéndolo. Yo sé que cada uno de los testimonios y cada una de todas las pruebas que hayan pasado, tanto aquí en la Biblia como Ana, como Ana y como ¿cómo se llama? La mujer de flujo de sangre, tuvieron que vivirlas. También nosotros tenemos que vivir y tenemos que aprender de lo que hicieron ellos, la acción que ellos tomaron, que no se quedaron quietos, que ellos realmente confiaron, que confiaron fielmente en el Dios verdadero que va a hacer la obra perfecta, que todo lo que está pasando, que algunas veces parece que no va a tener fin, sí tiene fin y tiene victoria, y a través de la victoria nosotros somos procesados para nosotros tener más paciencia, para nosotros ser más sabios y para nosotros seguir confiando en nuestro amado Dios Todopoderoso, Santo. Ahorita que me estoy dando cuenta, son muchas cosas que vamos a ser probados en la fe. Y creo que el punto más fuerte del probado de la fe son los hijos. Para una mujer, para una madre, son los hijos. Así como Abraham fue probado en el hijo, también. Es que aquí dice que no podemos tener a nadie en primer lugar. Solamente el que tiene que estar en primer lugar siempre va a ser Dios. Recuerden que tenemos un Dios celoso y no podemos estar idolatrando otras cosas, sino solamente a Dios. Dios tiene que estar en primer lugar y tienes que amarlo con toda tu fuerza, con todo tu corazón, alabarlo y exaltarlo. Y así como dice, no podemos, si confiamos en Dios, no podemos estar tristes. Así que no estés triste. Yo en ese momento estaba triste, pero seguía confiando, hermanos. Nunca me alejé de la iglesia, nunca dije, por lo que estoy pasando, no más. Más, hermanos, más me acercaba a la iglesia, más oraba, más hacía de danzar. Y cuando ya vino mi hijo, le tuvimos que ir a presentar, creo que no sé cuántos días estaba, yo dancé. Días de que había parido, yo dancé, porque era un agradecimiento para mí. Y ahí dancé esa alabanza, juntamente con otra alabanza de bendición, que es de Cari Jovi, y también la otra que es de, no me acuerdo, Priscila se llama, Te rescataré. Dancé esas alabanzas porque es un agradecimiento tan profundo en mi corazón que Él me ha dado, que Él me ha entregado. Y sé que cada uno de nosotros
Vamos a ser fortalecidos en la fe. Pídale al Señor que siga encendiendo su corazón. Si se está enfriando, pídale al Señor que le dé pasión. Que le dé pasión a la palabra. Que le ponga ese deseo, ese amor para buscar más de su presencia. No se conforme con lo que usted tiene, hermano. Nunca se conforme. Yo no me conformo. Yo sé muchas cosas, pero yo no me conformo. Y no me voy a conformar, porque el conformarse es como estar conformándonos con lo que ya sabemos es suficiente. Y nada es suficiente. Dios es lo suficiente, y si quiero estar conectada con Él y si quiero estar fuerte en la fe, es que tengo que seguir estudiando hasta cuando ya me vaya. Tengo que seguir escudriñando la palabra, tengo que seguir viendo la palabra de Dios, tengo que seguir hablando, tengo que seguir haciendo de predicar la palabra, tengo que seguir recibiendo revelación en la palabra. No puedo dejar, porque ese es mi alimento, ese es nuestro alimento, hermanos. Amén. Vamos a dejarlo ahí, vamos a hacer una oración y vamos a hacer un llamado también a cualquier varona que haya venido y haya sido ministrado por la palabra. Le invitamos para que pueda hacer una oración de fe. Si usted quiere hacer esa oración de fe, Jesús le está invitando para que pueda Él entrar a su corazón y Él pueda ayudarle en este tiempo. Yo sé que solamente con Él podemos seguir adelante. Con Él somos fuertes, con Él obtenemos sabiduría, tenemos discernimiento, inteligencia para poder seguir en el buen camino. Y le invitamos porque Jesús es un caballero, siempre va a estar golpeando su puerta. Si usted lo permite, pues aquí hacemos esa oración de fe. Y si no, pues también, pero recuerde que tenemos un adversario que está como león rugiente queriendo devorar. Y si es que usted no establece el reino de Dios en su casa y en su vida, pues el enemigo va a entrar y va a zarandear y va a hacer todo lo posible para quitar todas sus bendiciones. Y después estamos preocupados porque Dios nos castiga. Dios no castiga, hermanos. Tenemos que aprender a ver la palabra. Habíamos leído el otro día en Deuteronomios de la bendición y la maldición, y ahí lo dice clarito. Los que buscan de Dios van a ser prosperados, tanto su canasta, su campo, sus bienes. Los que reciben esa maldición van a ser los que hacen lo contrario. Los que no buscan de Dios, los que son desobedientes, van a recibir muchas cosas. Y ahí está la palabra. No es que Dios castiga, Dios no castiga. Dios siempre te va a llamar para que te alinees, siempre te va a ayudar, porque tú mismo fuiste a embarrarte, tú mismo estás caminando por el lodo y no te das cuenta. Y hay muchas veces que decimos, es que yo decía antes eso, que Dios me está castigando, y no era un castigo, era porque yo mismo metía las patas donde no tenía que meterlas. Yo mismo iba ahí a querer hacer muchas cosas, a lastimarme. Y eso no es bueno, porque no podemos ver de una manera diferente. Nosotros tenemos que aprender a ver, tenemos que aprender a razonar. Es como tú que eres padre. Tus hijos algunas veces se quieren lastimar. Cuando recién están caminando o están gateando, ellos se quieren tirar de la cama. Y tú te estás salvando a tu hijo cuando algunas veces se va a caer y tú le atrapas, le coges, pues le cuidas para que no se caiga. Y así somos nosotros, necios, porque estamos queriendo caminar para lastimarnos y Dios nos está queriendo coger para salvarnos. Y constantemente, cada uno de nosotros vamos por esos caminos pensando que estamos haciendo bien, y no, Dios nos está salvando cada rato. Dios quiere ayudarnos. Pero nosotros ahí como necios, queriendo ir y queriendo experimentar o queriendo hacer lo que nosotros pensamos o creemos o deseamos o necesitamos, estamos metiendo las patas y tomamos decisiones que causan efecto más adelante, que traen muchos problemas, muchas dificultades por causa de no estar guiados y direccionados por nuestro amado Dios Todopoderoso. Todas las cosas que tú accionas y que haces aquí tienen consecuencias. Hay una enseñanza que siempre se me queda en mi mente. Todas las acciones que tú haces aquí en la tierra van a tener consecuencias más adelante. Esas consecuencias no son borradas. Tu pecado va a ser borrado, pero las consecuencias se van a activar en las futuras generaciones. Va a cobrártelas, y si no te las cobra a ti, las cobra a tus generaciones venideras, a tus hijos.
Y por eso es necesario que te alinees, porque no solamente Dios está llamándote a ti, está llamando toda tu casa, quiere salvar a tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu familia. Tú eres esa brecha, tú eres esa luz, tú eres a quien está llamando para que seas alumbrando allá en la oscuridad. Y tal vez no escuchen y estés en digan, no, es que yo no, te está llamando porque quiere salvar a tu casa, salvar tu matrimonio, salvar tu familia. Esta es una invitación tan bonita, es la demostración del amor de Dios a través de su Hijo, tan fuerte, tan poderosa, que no puedes decir, oh, es que Dios no me ama, Dios te ama. Y lo ves ahí por medio del Mesías, porque Él te amó, mandó a su Hijo para que seas salvo, tú y yo. Y sin importar que estés en el pecado, Él te sigue amando porque su sangre fluyó y sigue fluyendo para limpiarte de todo. No importó, aunque lo rechaces y le sigas rechazando, Él va a seguir llamándote porque te ama. Si tú no escuchas ahora, Él va a seguir llamándote, pero recuerda que va a haber un día donde que ya no va a haber esa parte que vengan y te llamen. Que no llegue ese día, sino mejor que te acerques a Él. Te acerques a la presencia de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, porque es Él el que está llamando, no soy yo, es Él. Es Él el que está diciendo, ven, abre las puertas de tu corazón, quiero guiarte, quiero limpiarte, quiero libertarte, quiero salvarte. Amén. Ese es el llamado que hago en esta mañana y que tengo que hacerlo porque ese es la primera misión que te da Dios aquí en la tierra cuando te conviertes. Llevar la palabra. Vamos a hacer una oración para cerrar la enseñanza de esta mañana del escudo de la fe, que es una pieza de la armadura espiritual de Efesios 6, del 10 al 18. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre, por tu enseñanza, Padre, porque sabemos, Señor, que es muy importante, Padre, escudriñar tu palabra, saber, Padre Santo, cómo utilizarla, Padre, para podernos defender, Padre, porque tú nos has dejado, Padre Santo, armas espirituales para defendernos, Padre Santo, aquí en este tiempo, Padre, contra, Padre Santo, las potestades, Padre, contra el enemigo, Padre, que viene, Padre Santo, siempre, Padre Santo, en contra nuestra, Padre. No estamos solos, Padre, tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nos direcciona nuestros pasos, nuestro camino a toda verdad. Y te damos gracias, mi amado Dios Todopoderoso, porque tú eres fiel, tú eres justo, Padre. Gracias te damos, Padre, porque tu palabra nunca regresará vacía, Padre, siempre habrá fruto, Padre, en abundancia. Y te damos la gloria, te damos la honra. Bendecimos tu santo nombre, que es sobre todo nombre, mi amado Mesías Jesús de Nazaret. Gracias te doy, Padre Santo, en esta mañana que podamos utilizar tu palabra, Padre Santo, no solamente leyéndola, Padre, y memorizándonos, Padre, sino que podamos vivirla, Padre, día con día, practicarla en nuestro diario vivir. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yahshua HaMashiach, Jesús de Nazaret. Amén, amén. Amén, hermanos. Vamos a abrir las ventanillas para que puedan traer su testimonio, puedan traer esa ofrenda de alabanza. Si quieren testificar algo también, adelante, hermanos, hermanas. Bienvenida, hermana Lupita. No sé si está arduamente trabajando. Bienvenida, hermana Lupita. No sé si quieres Arduamente moviendo los bigotes. Dios les bendiga a cada uno.